Pues también queremos presentar a nuestro predicador del día de hoy, que ha estado con nosotros muchas veces. Entonces, cuando el Señor repite algo, es porque es importante. ¿Usted sabía eso? Así que, Chuck, you've come many times because it's important from God for us. Yeah, you can come. Chuck es consejero profesional, ¿verdad? Doctor, con mucha preparación académica, pero con mucho más experiencia. Él y su esposa Linda han estado en la India, en China, en México, en Venezuela, en Colombia, bueno, por todo el mundo. No solo enseñando la palabra de Dios, sino enseñando a cómo usar la palabra de Dios para resolver los problemas diarios y prácticos en nuestra vida. ¿Okay? O sea que todo el conocimiento que él tiene no es el conocimiento, sino cómo utilizar ese conocimiento. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Traemos muchos saludos de tus hermanos en Cristo en Estados Unidos. Vivimos en Kansas City, Missouri, en la central parte de mi país. Hemos estado casados por 58 años. Tenemos 2 hijas y 4 nietos y 6 bisnietos. Dios es bueno. Gracias. Hola. Bueno, Listo. So it's all yours now. buenos días. Mi español es muy malo. But we are happy to be here today. Pero estamos muy contentos de estar aquí esta mañana. I welcome my friends from the United States, Le doy la bienvenida a mis Puerto hermanos Rico. de Estados Unidos, And then from Puerto Rico, Hong Kong. Hong Kong. We've been to Hong Kong. Estuvimos en Hong It's a Kong, beautiful city. una ciudad hermosa. And we are thrilled with the response we had yesterday. Y estamos emocionados con la respuesta que tuvimos ayer. Half of the auditorium was here yesterday. La mitad de este auditorio estaba aquí ayer. And they stayed the whole day. Y estuvieron todo el día. We were thrilled with that. Y estuvimos muy contentos con eso. We have been to Spain many times. Hemos estado en España muchas It veces. has become like my second home. Se ha convertido en mi segundo hogar. I love the food in Me España. gusta la comida And the siesta y también. la siesta también. I love your Spanish culture. Me encanta la cultura española. I'm learning to adjust to it. Y estoy aprendiendo a ajustarme a ella, a acostumbrarme. And then we also appreciate Pastor Marcos. También, want to say saludos to Marco Martos. He's been a friend for many years. Ha sido nuestro amigo por muchos And I'm años. getting to know Pastor Jose. También Pastor José. Pobre Jose. Pobre José. We were in Vigo last Estuvimos en weekend. Vigo el fin de semana pasado. And we finished the conference there. Terminamos la conferencia allí Pobre Jose, he drives all the way to Vigo and then drives all the way back. y José Antonio fue a Vigo y nos trajo hasta acá. And then Pastor Marcos says, I want you to go see Japan Susanna along the ocean. Y entonces Marco nos dijo, quiero que vayan a ver a Jaime y a Susana allá en el mar, en la Mariña. Pobre Jose. Pobre José. He drives 1 hour there and 1 hour back. Condujo otra vez 1 hora para allá y otra hora para acá. And then tomorrow we fly to, Madrid. Mañana volamos a Madrid. It's almost 2 hours to the airport. Son casi 2 horas para llegar al aeropuerto. Pobre Jose. I say, Jose, find somebody else to do this. Yo le dije a José, José, búscate a alguien más que haga esto. No, I want to do this. No, yo quiero hacerlo. Loquísimo. Está loco, ¿eh? But we arrived in Madrid and had a conference there. Llegamos a Madrid, tuvimos una conferencia allí. And then we went to Portugal, Luego fuimos a Portugal. back to Sevilla.
volvimos a Sevilla, then to Vigo, a Vigo and then y Lugo, luego Lugo back to Madrid, y vamos a Madrid and we fly home. y volamos a casa. But again, why, Brother Chuck, why do you do this? Y tú preguntas, hermano Chuck, ¿por qué tú haces todo This is esto? probably the 66th time we have done this. Y esta es quizás la vez número 66 que hacemos esto. In 26 different around the world. En 20? 25. No, Right. 26 26 26. countries. countries. 26 países alrededor del mundo. And in each country, maybe do 5 or 6 conferences. Y en cada país damos 5 o 6 conferencias. Well, what do you do? ¿Y qué es lo que haces? Why do they invite you? ¿Por qué te invitan? From China to India? Desde la China a la India. I will tell you why. Ahora te enseñaré por qué. Most of the preaching and teaching we hear today, La mayor parte de la predicación y la enseñanza que escucharán hoy, very good. muy bien, que We escuchamos en el learn día a de lot hoy, about the Bible, es sobre la Biblia, about God, sobre Dios, about other people. sobre otras personas. Well, what do you do that's different? Pero ¿qué es lo que haces tú que es diferente? Well, the difference is La diferencia es, we teach basic tools nosotros enseñamos herramientas prácticas básicas to work through problems in living. para trabajar con los problemas de la vida diaria. It's one thing to know the Bible and doctrine. Una cosa es conocer la Biblia y la doctrina. I'm a theologian, I know. Yo soy un teólogo, yo sé. But what people want to know Pero lo que la gente quiere saber is how do you apply it practically? es cómo aplicar esto en la práctica. So we do not ask to go anywhere. No le decimos que vayan a ningún sitio They all say, would you please come? o que no le decimos que queremos ir a un sitio, sino que So nos dicen que vengamos. we teach practical tools to work through problems in living. Así que enseñamos herramientas prácticas para utilizarlas para resolver los problemas de la vida diaria. What do you mean tools? ¿Y qué quieres decir con herramientas? Well, tools are a specific scripture Herramientas son escrituras o versículos específicos or a principle taken from scripture o principios extraídos de la escritura or something we've learned through research and experience that does not violate scripture. o principios que extraemos de la experiencia y de la observación que no violan los principios bíblicos. Before I forget it, Antes que me we olvide, need to keep Brother Marcus's wife in prayer. tenemos que orar, Brother Marcos. Marcus' ¿Ya? wife, esposa. Tenemos que orar por la esposa de Marcos. She has a difficult situation in her Tiene un ankle, problema en su pie and it's pretty serious. y es serio. And she's a very active woman. Y es una mujer muy activa. And Marcus, he's a very active person. Bueno, Marcos es muy activo And this is very difficult for both of them. y esto es una dificultad grande para ellos. When we get home from Madrid, Nos lleguemos a casa de Madrid, we'll be there for 6 days. allí estaremos 6 días, And then we go to Mexico City, entonces iremos a México, one of the largest churches in the total country of Mexico. a una de las iglesias más grandes en la Ciudad de México. Why did they ask us to come? ¿Y por qué nos han pedido que vayamos? Because they said, would you come share with us how to work through problems in living from Scripture? Podrían venir a mostrarnos cómo utilizar herramientas para resolver problemas de la vida diaria. It's a small church, it's only about 3,000 people. Es una iglesia pequeña, como de 3,000 personas. And then we go to their sister church the next Vamos weekend. luego a la iglesia hermana esa. It's a small church, Es una iglesia pequeña only también. 2,000 people there. Solo 2,000 personas. ¿Qué se parece? Poquito? Pequeñita. Yeah, poquita? Poquito. Poquito. Pequeñito. Okay. But it's our honor and our privilege to go. Y es un honor y un privilegio para nosotros ir. We pay our own expenses to go. Nosotros nos pagamos todos los gastos. The brothers and sisters in my country, Mis hermanos en mi país, that we have helped them work through problems in living, a los que hemos ayudado a resolver I say, problemas, if you're willing to go, dicen, si ustedes quieren ir, we will send you. nosotros les enviamos. We do not charge the churches for what we Nosotros do. no le cobramos a las iglesias por servirle. It is our gift to them. Es un regalo para nosotros darle. Good psychiatry and good psychology La buena is psiquiatría biblical. y la buena psicología son bíblicas.
One of my favorite psychiatrists is Dr. Paul Meyer. Uno de mis psiquiatras favoritos es el doctor Paul Myers. And Dr. Meyer made this observation. Y el doctor Myers hizo esa observación. A majority of the mental health problems can be avoided. La mayoría de los problemas de salud mental podrían ser evitados. How? ¿Cómo? What does he say? ¿Qué es lo que está diciendo? By becoming skilled in the use of the forgiveness tool. Al desarrollar destrezas con las herramientas del perdón. Now, he stole my word. Él me robó las palabras. You say, Brother Chuck, Y usted dice, hermano Chuck, what do you mean skilled in forgiveness? ¿qué quieres decir con las destrezas de perdonar? When you forgive somebody, you just say, I forgive them, no Cuando tú problem. perdonas, simplemente dices, te perdono y ya está. It's like drinking water. Es como darse un vaso de agua. You take the lid off, you drink the water, Le it's all quitas la done. tapa a la botella y te la bebes y ya. But before we finish this morning, Pero antes que terminemos esta we're tarde, going to explain some more of the fingers that come out from that tool of forgiveness. pero vamos a ver otras ramas que salen de esa herramienta de perdonar. I have a private counseling practice in the United States, Tengo una práctica privada de consejería en los Estados Unidos. and many times when people come and share their hurts and their problems, Muchas veces que vienen las personas con sus heridas y sus problemas, many times they have been hurt in life. muchas veces han sido heridos en su vida. And they, sometimes they will say to me, Y en ocasiones me dicen, after we've talked a while, después que hablamos un rato, I can see as they talk yo estoy mirando como ellos hablan, that they're angry, que están airados, but they're not going to admit the fact they're angry. pero no van a reconocer que están airados. One of the major reasons a person is unwilling to forgive is because they're unwilling to acknowledge the presence of anger. Una de las causas, de las primeras causas por las cuales una persona no quiere perdonar es porque no quiere reconocer que está enojada. Oh, why is that the case? ¿Y por qué es así? Well, because there's so little written or spoken of on the positive benefit of anger. Porque hay muy poco escrito y muy poco explicado en el lado positivo de la ira. In working with people, probably most individuals are dealing with anger, and that seems to be the most common emotion expressed. Y trabajando con todas estas personas, una de las cosas que más trabajamos es trabajar con la ira. We were in Veracruz, Mexico, Estuvimos en Veracruz, México, and that is a very large church. y una iglesia muy grande. It was founded by a medical doctor, Fue fundada por un médico. and the church looks like a hotel with marble. It's very beautiful. La iglesia es como un hotel, muy grande y muy bonita. And they asked if we would come and do some training in biblical people helping. Y nos invitaron a hacer un entrenamiento para que la gente utilizar la Biblia en la In enseñanza. one of the sessions, we explained what we're going to do this morning. Y en una de las sesiones explicamos lo que vamos a hacer esta mañana. And after I explained the positive benefit of anger, Y después que expliqué los beneficios de la ira, Dr. Blanco, the pastor, he came up to me el pastor vino a mí and he said to me, Brother Chuck, we've never heard this before. y me dijo, nunca hemos escuchado esto. Because most of the time when we are teaching and preaching on anger, most of the time when we are preaching and teaching on anger, Porque la mayor parte del tiempo que oímos sobre la enseñanza sobre la ira, we tell people if you're angry, you're going to go to hell. y le decimos a la gente que si estás enojado te vas para el infierno. So he said, would you be willing to share this with the whole church Sunday Así que morning? podrías compartir esta enseñanza con toda la iglesia el domingo que viene. 3 large services, 3 cultos television cameras everywhere. con cámara de televisión. No problem. No hay problema. I'd be happy to do that. Estoy contento de hacerlo. You see, most of us do not understand. Muchos de los estudiantes no entienden. For example, in the Old Testament, En el Antiguo Testamento the word anger is used 465 times. se utiliza la palabra ira 465 veces. You want to know the secret? ¿Quieres saber un secreto? That 375 times is referring to God. De esas 375 se refiere a Dios. Think about that. Piénselo. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, only one time is it recorded. solo una ocasión está la palabra. Specifically, that Jesus was angry.
en que Jesús, específicamente en que Jesús And you estaba airado. You see that in Mark 3:5. En Marcos 3:5. And he was a sinless man. And he was? He was a sinless man. Y era un hombre sin pecado. And so the presence of anger in Scripture Así que la presencia de la ira is not always referred to in a negative way. en la palabra no siempre es negativa. Now, in the church, En la iglesia, what do we notice? lo que hemos identificado, How in the heck this got in there? oh, you want the heart? I don't need that. You need the heart. Oh, the mask. It's dead. Okay. I'll put it there. Okay. Ah, beautiful picture. Bonita foto. When he comes to church, Cuando él va a la iglesia, he puts on his mask. se pone su máscara. Hola, Hola. ¿cómo está? In English. You translate in English. Hello, how are you? Ah, sí, sí, you're right, you're right. Embrazo, we give you embrazo. Okay, give me a hug. But however, just a half hour before, But media hora antes, maybe the husband had an argument with his wife, el esposo tuvo una discusión con la the esposa, wife with her husband, la esposa con el esposo, maybe the parents with the children, los padres con los niños, and they get very angry. y están muy airados, But when they come to the door, pero que llegan a la puerta we are happy. y entonces está contento. I'm not angry. No estoy enojado. Why do they do that? ¿Y por qué hacen eso? Because there's a lot of guilt and shame and embarrassment and judgment associated with anger. Porque hay mucha culpa, juicio y vergüenza asociado con la ira. In most cultures that we teach in, from China to India, En muchas de las culturas en las que enseñamos, desde la China hasta la India, the importance of saving or hiding the face is everything. la importancia de guardar o proteger o We don't esconder want, tu cara es we don't muy want you to grande. know what we're actually feeling. No quieren que sepamos lo que estamos sintiendo. We were teaching in Puebla, Mexico. Estuvimos en where? In Puebla, Puebla. Estábamos en Puebla, en México. third largest city in the country. Never mind. Es la tercera ciudad más. I've never been to Mexico. And it was a pastor's appreciation dinner. Y había una cena en honor a los pastores. And we had our books that are distributed there. Y teníamos nuestros libros ahí para ofrecer. Oh, by the way, the books that are somewhere back Por there, cierto, los libros que están por ahí atrás, Linda and I take no money for the books. Linda y yo no recibimos ningún ingreso de los libros. That all stays here in Spain. Todo se queda aquí en España. I'm not here to sell books. No estoy aquí para vender But libros, these are very helpful pero projects. son Books. proyectos muy And this pastor, he bought que ayudan mucho. this one here. He bought this book here. Ya, por- And he says, I really need this book. y yo digo, yo voy a comprar ese libro. I'm a very angry man. Estoy muy enojado. And everybody calls me a very angry man. Todos me llaman el hombre airado. He's a pastor Era un pastor and does not know what to do with his y anger. no sabía qué hacer con la ira. And many of you, dear friends here today, Muchos de vosotros hoy, amigos, you've been hurt, han estado heridos, maybe in your birth family, quizás en su familia, en su casa, maybe in your current family, quizás en la actual familia, maybe someone in the church, quizás en la iglesia, at work. en el trabajo, You've been hurt deeply. y han sido heridos profundamente. It was a privilege to meet some friends here from Colombia. Es un privilegio conocer a algunos amigos de Colombia. We've had the privilege of sharing in Colombia. Tuvimos oportunidad de compartir en Colombia. One time we were asked to come and teach what we're sharing now in Bogota, Colombia. Una vez nos invitaron a compartir sobre estas cosas en Bogotá, And our Colombia, translator came from Venezuela y nuestro traductor era de Venezuela, because we have spoken many, many times in porque Venezuela. hemos estado muchas veces en Venezuela, About 14 years ago. desde 14 años atrás. And then to Colombia, Ecuador, et cetera, et Tuvimos cetera. Colombia, Ecuador, And so the translator got to the pastor's home before we did. el traductor llegó a la casa del pastor antes que nosotros, And we're going to stay at the pastor's home. y nosotros íbamos a dormir en casa And del so the pastor, translator. y el traductor también.
And then the pastor wife had 2 adult children. Y la esposa del pastor tenía 2 hijos And then adultos. and the wife's mother lived there also, 5 Y people. también la madre de ella vivía allí. But the 5 translator, personas. when she met us, Pero la traductora cuando nos conoció, she said, Brother Chuck, Sister Linda, I need to warn you. cuando nos conoció nos dijo, tengo que prepararlo, tengo que avisarle de The esto. pastor's wife is a very angry lady. La esposa del pastor siempre está enojada. Thank you for the warning. Y gracias por avisarnos. So we moved into their house. Así que fuimos a su casa And while we were there, y cuando estuvimos allí, she put her mask se on. puso su máscara. Everything's happy. Todo era feliz. The people from the United States, the gringos, they're Ah, in sí. our house. Están los gringos aquí, los americanos, bienvenidos en nuestra casa. Later on in the week, she asked us if she could meet with us. Más adelante durante la semana nos preguntó si podíamos reunirnos con ella. And she said she had some things that she wanted to work through in her life. Y ella nos dijo que quería trabajar con algunas cosas en su Now, vida. I've shared this many times. I've shared this Ajá, many he times. compartido esto muchas veces. And Jenny gave me permission to tell her story. Y Jenny me dio el permiso para compartir esta Well, historia. what was her story? ¿Y cuál era su historia? She'd been a pastor's wife for 20 years, Había sido la esposa del pastor por 20 años. and her husband was very faithful in preaching the word of God. Y su esposo era muy fiel predicando la palabra de And let's Dios. say he had a series of 4 sermons. Vamos a decir que tenía una serie de 4 sermones. And the topic is anger. Y el tema era la ira. So the first sermon, he would get up. Así que el primer sermón era este. And he'd say, brothers and sisters, Él diría, hermanos y hermanas, anger is selfish. la ira es egoísmo. It is labeled as one of the fruit of the flesh. Es una de las obras de la carne. When you go to Galatians 5, 20 to Cuando va 21, a Gálatas 5, 21, 22, it lists a whole list of fruit of the flesh. muestra las obras de la carne. One of them Una de ellas is the outburst of anger. es el explotar de la ira. Well, that would not make her feel good. Eso no lo hacía a ella sentir bien. The next Sunday, El próximo domingo he would say, brothers and sisters, diría, hermanos y hermanas, anger is encouraged to be removed from you. usted debe quitar la ira de su vida. The scripture tells you to do this at all costs. Y la Biblia dice que usted tiene que hacer esto al máximo costo, no importa lo que pase. In Ephesians 4:31, Efesios 4:31 it's very clear. es muy claro. Let all bitterness and anger be put away Que from toda you. amargura o ira debe ser abandonada por usted. Sadly, Tristemente, this is where the sermons normally end. ahí se queda el sermón. What's missing? ¿Qué es lo que falta? How to remove the anger. Because most of us as ministers, and remember, ¿Cómo I'm a minister, ¿Cómo quitar la ira? Eso es lo que faltaba. we'll say to people, you should remove the anger. Porque la mayoría de los pastores y predicadores te dicen, tienes que quitar la ira. You must remove the anger. Tienes que remover la ira. You ought to remove the anger. Tienes que quitar la ira. Now let us pray and take the offering. Así que ven al altar a orar. What do? ¿Y qué hacemos? We walk out the door. Nos vamos por la puerta. We feel like a failure. Nos sentimos como un fracaso. We don't feel like God loves us. Sentimos que Dios no nos ama. There's something wrong with us. Hay algo que estamos mal. We're defective Estamos defectuosos. because we still have the anger. Porque todavía sentimos la ira. Well, the third Sunday. What? The third Sunday. Entonces el tercer domingo, He says, brothers and sisters, él dice, hermanos y hermanas, the scriptures is clear. la escritura es clara. Anger does not produce good results in relationships. La ira no produce resultados buenos en las relaciones. It's one of the most damaging emotions in relationships. Es una de las emociones más dañinas en las relaciones. It's the top destroyer in marriages Es lo que más destruye los matrimonios and relations with children. y las relaciones con los hijos. And he goes to James chapter 1 verse 20. Y va a Santiago 1:20.
And he quotes James, y cita a Santiago, where the anger of man does not Porque achieve or la- produce the righteousness of God. porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Isn't it interesting ¿No es interesante? that most of the time Que casi siempre we control our children with anger, controlamos a nuestros hijos a través de la ira and then we want them to be good children. y queremos que sean buenos chicos. But the anger of parents does not produce goodness in children. Pero la ira de los padres no puede producir el bien en los niños. Why is that? ¿Y por qué? Well, some of you have some psychology background. You Algunos de know, ustedes han estudiado psicología, ustedes saben. when you get angry at a child, Cuando tú te enojas con un niño, a chemical gets released in the brain, hay una segregación en el cerebro and it creates fear, y produce temor and then fear blocks learning. y el temor bloquea el aprendizaje. That's why if you are in the university Por eso cuando estás en la universidad and you study all week for an exam, y estudias toda la semana para un examen, you go to take the exam, vas a tomar el examen and all of a sudden you can't remember y anything de repente no te acuerdas de nada because the fear has blocked the learning. porque el temor ha bloqueado el aprendizaje. Well, the last sermon in the series, Entonces el cuarto y último sermón de la serie, he says, brothers and sisters, hermanos y hermanas, angry people must be avoided. las personas con ira deben ser evitadas. You see, he goes to Proverbs 22:24. Entonces va a Proverbios 22-24. And what does this proverb say? ¿Y qué dice ese proverbio? Don't associate, don't connect with an angry No te person. asocies con la gente iracunda. Do you know what Jenny's number one fear was? ¿Ustedes quieren saber cuál era el mayor temor de Jenny? Fear of abandonment, El temor de ser abandonada, fear of rejection. el temor a ser rechazada. And here in this sermon, Y en este sermón she's got all this anger. tiene toda esta ira And her husband is saying, y su esposo está diciendo, avoid my wife. tengo que rechazar a mi esposa. Now, he didn't say that. No dijo eso, But the people knew she was angry. pero las personas con las cuales ella estaba And airada, the preacher says to avoid angry people. y el predicador lo dijo, hay que evitar a las personas she's angry. iracundas. So that fear just comes over her. Entonces ella escucha y viene ese temor a ella. You see, anger is never buried dead emotionally inside of us. La ira nunca puede ser enterrada y que quede muerta dentro de nosotros. It can be temporarily suppressed or repressed, Puede estar presionada, escondida, but something else happens. pero algo más ocurre. You got to have pockets on your next shirt. Your glasses, be careful. Turn around, turn around. Okay. What happens? Anger goes down deep inside the heart. La ira entra profundo en el corazón. Technically, it goes in the brain, but the Bible calls it the heart. Técnicamente es en el cerebro, pero la Biblia le llama el corazón. But when it goes down there, Pero cuando profundiza, it only stays there temporarily. solo se queda ahí temporariamente. Because what happens? Porque ¿qué ocurre? Sooner or later, it starts coming out. Tarde o temprano empieza a salir. It comes out mentally, Sale mentalmente, emotionally, emocionalmente, causing a lot of depression. causando depresión. It comes out physically, Sale comes físicamente, out in relationships. en las relaciones. It does not stay buried. No se queda enterrada. That's why the writer of Hebrews makes this very clear. Por eso el escritor de Hebreos nos deja esto muy claro. In Hebrews 12:15, En Hebreos he 12:15. says, look, see too that none of you fail to respond to the grace of God when you get hurt. Asegúrate de que respondes a la gracia de Dios cuando estás herido. Do you know when you and I get hurt, when ¿Sabes we cuando get estamos hurt, heridos? God grants grace at that hurt? Dios tiene gracia para esa herida. And sometimes we don't see the grace till afterwards. Y no vemos esa gracia muchas veces But he hasta explains después. why we should respond. Pero él dice que tenemos que responder a esa So that gracia no root of bitterness, of anger springing up like a poison plant. para que no salga una raíz de amargura
como una planta venenosa, It not only causes you personal problems, porque no solo te va a causar problemas a ti, but it destroys the lives of many other people. pero puede destruir la vida de muchas otras personas. That's why Dr. Paul Meyer made this further observation. Por eso el doctor Paul Meyer también dijo esta otra observación. 95% of all cases of depression El 95% de todos los casos de depresión are caused by anger that has been stuffed inside. están causados por ira que está tapada, enterrada adentro. It causes a person not to be able to sleep. Produce que la persona no pueda dormir, They don't have much energy. se les pierde la energía, They're very irritable. está muy irritable, They have poor concentration. no se puede concentrar, They get headaches, migraine headaches. empieza a darle dolor de cabeza, migraña, They don't like to eat. no tienen deseo de comer, Now, that's a big problem, y eso es un gran problema, especially in España, especialmente en España, with all this good food. con toda esta buena comida que You hay. do not want to get depressed Tú no quieres deprimirte, because there's so much good food porque here. hay mucha comida buena. Also, you get high blood pressure, Te sube la presión. and you know what else? You know what happens ¿Sabes sometimes? qué más ocurre a veces? Thoughts of suicide. Pensamientos suicidas. Why? ¿Por qué? Because the anger went down inside, Porque la ira entró and it was not processed, y no fue procesada and it wants to come out. y quiere salir. You see, Dr. Meyer also has made this observation. También el doctor Mayer dijo esta He's- cita. He says unprocessed anger can also get transferred towards somebody else. La ira no procesada puede ser transferida a otra persona. You may be angry at this person, Puedes estar enojado con esta persona, but you take it out on this person. pero te desquitas con esta otra persona. We see this in marriage counseling all the time. Vemos esto en las consejerías matrimoniales You todo have el an tiempo. angry husband, Tenemos un esposo airado and he's always exploding. y explota siempre. Most psychiatrists and psychologists will tell you La mayoría de los psiquiatras y los psicólogos te dicen, most marriage problems originate in the birth family. la mayoría de los problemas matrimoniales son originados en la familia de los padres, la familia So original. we transfer that anger onto somebody else. Y transferimos esa ira a otra persona. Here's this person, he is at work, Una persona que está en el trabajo and his boss hurts him, y el jefe lo hiere, critical of him. lo critica And so the man, he gets angry. y el hombre está enojado Then he goes home to Y his llega a casa. family, a su familia and he takes it out on his wife. y la descarga con su esposa. Then the wife takes it out on the children. Y entonces la esposa descarga contra los niños And then the children take it out on the dog. y los niños contra el perro. Poor perro. Pobre perro. I'm sorry. Y es la culpa de él. Empezó ella, empezó él. You see, when you and I were born, Ustedes saben, cuando nosotros nacimos, technically speaking, técnicamente, 10 being high, siendo 10 el número más 0 alto being low, y 0 lo más bajo, our anger level is about a 0. nuestra ira tiene un nivel de 0. However, Sin embargo, those of you who are mothers, vosotras que sois madres, you know vosotras sabéis that children, young children, that's the only way they communicate is through anger. que la única forma en que los niños se comunican es a They través get de la angry when they're ira. hungry, Cuando tienen hambre, need their diapers changed, cuando tienen que cambiar el they need to go pañal, to some sleep. cuando necesitan dormir. That's their communication. Esa es su forma de comunicarse. But that's not what I'm talking about. Pero no me refiero a eso. I'm talking about hurts that come into your life. Me refiero a heridas que llegan a tu vida. As I mentioned yesterday, Como mencionaba ayer, if I started over here with this young lady, y yo empiezo con esta jovencita, I counted the women. 1, 2, ¿Cuento las 3, féminas? 4. 4. Every fourth woman in this auditorium De cada 4 mujeres en este auditorio has been sexually abused, ha sido abusada sexualmente, statistically. según las estadísticas. If I started with the men. ¿Qué tal con los hombres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, Every 2, 3, sixth 4, man, 5, 6. De cada 6 hombres, he too has been sexually abused. también uno ha sido sexualmente abusado. Many of you growing up, you were physically abused. Muchos de vosotros quizás fueron Your físicamente par- abusados. Maybe your parents showed favoritism. Quizás sus padres mostraron favoritismo. Maybe you were abandoned. Quizás usted fue abandonado. You were ignored. Quizás fue ignorado. You, as a girl, you never received
your father never showed love and cherishing to you. Cuando era niña quizás sus padres no mostraron cariño ni afecto. And maybe as a young man, your parents never admired and respected you. Quizás cuando tú eras un hombre joven no te admiraban ni te elogiaban tus padres. As I told our friends yesterday, my father was an alcoholic. Como conté ayer, mi padre era alcohólico. One day, my father walked out the door and never came back. Mi padre un día se fue de la casa y nunca volvió. And I went and found him many years later. Y yo lo encontré muchos años He was después. very old. Era muy mayor. And Linda and I took him into our home to Y take care Linda of y him. yo lo recibimos en nuestra casa para cuidarlo. But you see, anger is never just going, anger does not just go away. Así que, volviendo a la ira, no se desaparece. What does it do? ¿Qué hace? It accumulates. Se acumula. Now, what do I mean by that? ¿Qué quiero decir con esto? How many here know somebody who has a temper? ¿Cuántos aquí conocen a alguien que se enoja fácilmente? Interesante. Interesting. How many of you know somebody who has a short fuse? They get angry muy rápido, very fast. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que tiene un circuito, un fusible muy pequeño que se enoja súper rápido? Excelente. Wow. Excelente. Well, you know a secret. ¿Quieren saber un secreto? There is no such thing as overreaction. No hay nada que signifique sobreactuar. Well, then you don't know my friend. Entonces tú no conoces a mi amigo. A little thing happens to him, Le pasa una cosita and he explodes like y a volcano. explota como un volcán. You know why? ¿Sabes por qué? As he was growing up, A medida que él fue creciendo, he could have been hurt by a brother, podía sister, ser teacher, maltratado por su hermano, por su maestro, a relative, por un familiar, but the anger accumulates. pero la ira se ha acumulado. So he goes from a 0, Así que va de 0 now he lives at a 9. y vive en 9. Or a woman can live at Una a mujer 9. puede vivir en un 9. So little things cause him to explode Y like a cositas volcano. pequeñas puede provocar que explote como un volcán. But God explains to us the danger of that Pero situation. Dios explica el peligro de esas situaciones. The anger builds up. When anger builds up, Cuando la ira crece, se acumula, it allows Satan to take over the management of our decisions in our lives and our relationships. permite que Satán entre y controle las decisiones que tomamos en nuestra familia, en nuestra What do vida you mean? diaria. What do you mean by that? ¿Qué quiere decir con eso? Ephesians chapter 4 verses 26 Efesios- and 27. Chapter 4, 26 and 27. capítulo 4, 26 y 27 de Efesios. What does God say? ¿Qué dice Dios? Notice he gives you permission. Fíjate que nos da permiso Be angry, para estar enojados, but do not sin. pero no para pecar. Then he goes on to say, Y entonces añade don't let the sun go down on your anger. que el sol no se ponga sobre tu enojo. For most of us, Para la mayoría de it nosotros takes a moon, not a sun. tiene que llegar la luna, no el sol. And then there's a little phrase behind that. Entonces hay una pequeña frase ahí. And do not give place or control of your life to the evil one. Y no des lugar al diablo. This is why James chapter 3 verse 6 says, Por eso es que Santiago capítulo 3 verso 6 dice, the out of control tongue is set on fire by hell. la lengua desordenada se enciende como un fuego del infierno. Now what James doesn't really explain, Lo que Santiago realmente no toca, the lips do not have a brain. que los labios no tienen un cerebro. Did you know that? ¿Sabe eso? The lips don't have a brain. Los labios no tienen un cerebro. You know how the lips work? ¿Sabe cómo trabajan los labios? What the Bible calls the heart, but technically it's the brain. Lo que la Biblia llama el corazón, pero técnicamente es el cerebro. You see, by the way, this is a warning to Christians, not non-Christians. Por cierto, esto es un aviso para los creyentes, Now, no we're para not- los no creyentes. And we're not talking about demon possession. Y no estamos hablando de posesión demoníaca, We're talking about demonic influence. estamos hablando de influencia demoníaca, Just like Peter. como le pasó a Pedro. When Peter rebuked Jesus,
Cuando Jesús reprendió a, What did digo, Jesus say? Pedro reprendió a Jesús, What did Jesus say to Peter? ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Get behind me, Satan. Fuera, Satanás. Now, Peter did not become demon possessed, Pedro no estaba poseído, but the evil one was able to use pero el enemigo pudo Peter's usar lips to rebuke Jesus. sus labios para reprender a Jesús. Oh, that is why you here can be born again Así que todos ustedes aquí pueden ser nacidos de nuevo and have a lot of storage of anger, y tienen mucha ira acumulada and it manages your entire y life puede manejar toda su vida and cause a great deal of pain. y causar mucho dolor. Well, it's true, anger can be expressed in various ways. Y la verdad es que la ira puede expresarse de muchas maneras. The most popular one is that there is an internal churning of the inside. La más común es que tienes un revolú, diciéndolo en, ¿verdad? Como un huracán dentro de ti, dando vueltas ahí. You got it? Yeah. Okay. They got it. If Yeah. they got it. That the Greek word there is orge. La palabra griega es orge. Orge. That's the word that's used in Ephesians. Es la palabra que se usa en Efesios. There's a second word for anger, Hay una segunda palabra para ira, thumos. thumas. Tongue. Thumos. Thumas. Okay. Thumas. That is like a volcano. Como el volcán. God never gives you permission to be a volcano. Nunca Dios te da permiso para ser un volcán. And that's when you yell and scream, that's Y the volcano. gritar y levantar la voz, eso es un volcán. So you have the internal churning, you have the explorers, then Tú you have tienes- the imploders. Tú tienes las cosas dando vueltas ahí y también tienes los que They implotan. they swallow the anger se tragan la ira and they act it out secretly. y la sueltan secretamente. We call that passive aggressive Llamamos- anger. Ira pasiva agresiva. And true anger is used in many wrong ways. Y es verdad que la ira puede ser utilizada de muchas malas maneras. You want to change somebody? Quieres cambiar a alguien Get angry with them. y te enojas con él. The only problem with that, it doesn't work. El único problema es que no funciona. Sometimes people will use anger to control. Pero también a veces la ira la utilizan para controlar. We explained this yesterday. Explicamos esto ayer. The young couple wants to go to his family for Christmas. Una pareja quiere ir con la familia de él para la So Navidad. the wife tells her parents, we will not be coming to your house for Christmas this year. Pero la esposa le dice a su madre que no puede ir esta Navidad a la casa. What does the mother do? ¿Qué hace la madre? She gets angry. Se enoja. After all I've done for you, Después de todo lo que he hecho por it ti. will not be Christmas without Y you. no puede ser una Navidad And sin the, and ti, the no es anger Navidad. explodes. And what? Anger explodes. Y explota la ira. So what does the wife do? ¿Y qué hace la esposa? She goes to her husband. Va al esposo. We can't go to your house. No podemos ir a tu casa. No, we got to go to my house Tenemos que ir a mi casa. because my mother is angry. Porque mi madre se enoja. Está enojada. Manipulation. Manipulación. Many times anger can be used to manipulate Y muchas somebody. veces la ira puede ser utilizada para manipular a otros. Well, if you was that wife, what should you do? Si tú fueses esa esposa, ¿qué harías? No problem. No problema. Just say to your mother, I'm sorry it doesn't work out for you this time, Dice a tu madre, lo siento, este año no puede ser. but Jose and I will be going to his Y parents. José y yo iremos con los padres de él. She will explode again. Ella explotará otra vez. Are you done yet? Y te quedas así, le dice, ¿terminaste? You see, the daughter should not take responsibility to control the mother's anger. La hija no puede tomar la responsabilidad de controlar la ira de su madre. She's responsible, the mother is responsible to control her own anger. La madre es responsable de controlar su propia ira. You see, we also see, Además vemos, what is God's perspective on faltó anger? algo atrás. ¿Cuál es la perspectiva de Dios en cuanto a la ira? And what we're going to do, Vamos a hacer don't break it. this is our normal perspective of anger. Esta es nuestra perspectiva normal de la ira. And we've talked about it a lot this morning already. Y hablamos un poco de esto ya hoy. But what we're going to do in the next 3 hours that I have left, Pero lo que vamos a hacer con las próximas 3 horas que nos quedan, ¿verdad? No.
No. Muy rápido? Un poco. Too fast. Too much. No, it's time to eat this afternoon. Never mind. Después va a haber almuerzo y comida. Well, what we're going to do now, Lo que vamos a hacer ahora, it's going to change the perspective vamos a cambiar la perspectiva and share what is God's perspective of anger. Ah, muy interesante, yeah. y vamos a ver la perspectiva de Dios. What is the first perspective that God has in anger? ¿Cuál es la primera perspectiva que Dios tiene de la ira? First of all, Número uno, God knows you're going to get hurt in life and in relationships. Dios sabe que vas a ser herido en la vida y en las relaciones. You're going to get hurt emotionally or physically in Emocionalmente, Christian físicamente. relationships. En las relaciones personales. That's why Paul wrote in Colossians 3:19. Por eso es que Pablo escribió en Colosenses 3:19. It says, husbands, you should love your wives. Maridos, debéis amar a vuestras esposas. Do you want the rest that verse says? ¿Quiere el resto de ese versículo? It says, and do not become embittered against them. Y no te seas amargo con ella o agrio con ellas. He's angry at his wife, Si estás enojado con su esposa and that anger accumulates, y la ira se acumula, and as it accumulates, y en la medida que se acumula, it converts to bitterness. se convierte en amargura. He's talking to Christians. Está hablando a creyentes. And yet we come here Sunday after Sunday with some bitterness, Gente que viene aquí todos los domingos con ira and we y don't amargura. know what to do with it. Y no sabemos qué hacer con ello. You are going to get hurt. Pero vas a ser herido. The Apostle Peter warns us in 1 Peter 4:12. El apóstol Pedro también nos avisa. He says, look, my brothers, Primera de Pedro, hey, capítulo don't 4. think it a strange thing when you go through difficult trials, No se asombren cuando pasen por diversas pruebas. as though something strange happened to you. Como si esto fuera algo raro. If you're the same thing Jesus mentioned in John 16:33. También Jesús lo dijo en Juan In this world, 16:43. in En this este world, you mundo, live in this world right now. en este mundo aquí ahora, You're going to have tribulations. vas a tener tribulación. You're going to get hurt. Vas a ser herido. People are not going to like you. Hay gente que no te va a They're caer going to bien. reject you. Te van a rechazar. They may even hate you. Quizás te odien. And then the Apostle Paul, he made the same thing. Pablo- Made the same point also. Mencionó el mismo punto. In 2 Timothy 3:12, En 2 de Timoteo 3:12. you want to desire to live a Christian life? ¿Quiere vivir una vida cristiana? Yes. Sí. You want to know a secret? ¿Quieres saber un secreto? If you do that, Si haces eso, you're going to get hurt. vas a ser herido. They're not going to like you. No le vas a caer bien a la gente. You're going to do the next right thing, and they're not going to Vas a like hacer lo you. correcto y no le va a caer bien. You get persecuted. Te van a perseguir. That's what the Apostle Paul is warning us about. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está. And if that's Avisando. if that's not bad enough, Y si no eso es suficiente, in 1 Peter 2:20 and 21, en Primera de Pedro, chapter what? chapter 2, 20 and Capítulo 21. 2, 20 y 21. At the end of that section, Al final de esa sección, he says, you and I have been called for this purpose, to suffer. tú y yo hemos sido llamados para este propósito, para sufrir. You want to know a secret? ¿Quieren saber un secreto? I've been in ministry about 63 years. He estado en el ministerio unos 63 años. I've never heard a sermon on this. Nunca he escuchado un sermón sobre esto. Think about that. Piénselo. You have been called out. Tú has sido escogido. The Greek word means to call. La palabra griega significa Then it llamarte. has a prefix called Tiene un out. prefijo de afuera. It's like you, and you. Escogido tú. Venga aquí, Vengan come para here. acá. You're going to be hurt. Ustedes van a sufrir. You see, most churches say, you come to Jesus. En la mayoría de la iglesia dicen, ha llegado a Jesús. You're happy all the time. Está contento todo el tiempo. Hallelujah. Aleluya. But then they get hurt Pero entonces reciben heridas and they leave the church y se van de la iglesia. because they don't understand Porque no entienden that you're going to get hurt. que vas a ser And herido. God knows you're going to get hurt. Pero Dios sabe que vas a ser herido. Some people, as I explained yesterday, Como expliqué ayer, many well-meaning preachers have said, muchos predicadores han dicho, if you are in the center of God's will, si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, this is the safest place on es earth. el lugar más seguro de la tierra.
God will protect you. Dios te protegerá. It's not true. No es cierto. What do you mean? ¿Qué tú dices? Well, thank you for asking. Gracias por preguntar. I want you to introduce you to the Apostle Paul. Quiero presentarte al apóstol Pablo. Pablo, ¿cómo está? Pablo, ¿qué Muy tal? bien. How are you? Sí. Bien. Hey, Good. have you been in the center of God's will all of your ministry? ¿Has estado en el centro de la voluntad de Dios todo tu ministerio? As far as I know. Por lo que yo sé. Well, what was it like? ¿Y qué tal te fue? You really want to know? ¿De verdad quieres saber? Look, 5 times I've been 5 beaten. veces azotado, He beat me to it. 5 times I've been beaten with rods. azotado con varas. One time I was even stoned. Una vez apedreado. I've been on many ships. He estado en muchos barcos And 3 different ships, they fell apart on the ocean. y 3 veces he naufragado. And I grabbed a piece of wood Y me agarré una madera and I floated on the y ocean 3 floté en el times. océano 3 veces. And you know when I'm going from city to city, Y sabes que cuando voy de una ciudad a otra, I'm constantly in danger. estoy totalmente en peligro. I get robbed Me roban by my own countrymen. por gente de mi, The de mi Gentiles don't pueblo. like me. Los gentiles tampoco The me Jews don't quieren. like me. Los judíos no me quieren. Many false brethren come against me. Muchos hermanos están contra mía. I'm tired. Estoy cansado. I get hungry. Me da hambre. I get thirsty. Me da sed. I get cold. Me da frío. They've even ripped my clothes off. Me han quitado la ropa. I get in prison. He estado preso. In the center of God's will. Y he estado en el centro de la voluntad de Dios. And God knows you as the believers. Y Dios les conoce como creyentes You're going to get hurt. que van a ser And heridos. God knows that. Y Dios lo sabe. But what God also knows, number 2, Pero lo que Dios también sabe, número 2, it's an anger, it's an automatic response to those hurts. que la ira es una respuesta automática a esas heridas. It does not feel good. I understand that. Yo sé que no suena bien, pero yo lo entiendo. But because anger is such a natural response, Pero como la ira es una respuesta tan natural and every one of us right here, para todos nosotros aquí, how to deal with anger cómo trabajar con la ira should be taught in every church. debería enseñarse en todas las iglesias. And that's one of the privileges we have of being here. Y eso es uno de los privilegios que tenemos de estar aquí. You see, God knows you're going to get hurt. Dios sabe que vas a ser herido. He knows anger is a normal response. Dios sabe que la ira es una respuesta God normal. also knows Dios también sabe that anger is designed to be a notifier of those hurts, que la ira también es una señal de esas heridas, of those frustrations. de esas frustraciones. The light. When you and I get angry, Cuando tú y yo nos enojamos, not if, no, sí. but when we get angry, ¿Cuándo nos enojamos? what is God's design for it? ¿Cuál es el diseño de Dios? It cuanto a is eso? a notifier. Es un notificador, es un aviso, What do you mean a una notifier? alarma. It notifies you that you've been hurt. Te avisa de que estás herido. You see, the red light on the dashboard of your car La indicates, luz roja en el coche te dice, it indicates to the driver there's a need in the car. le indica al conductor que hay algo en el coche. It doesn't say the car is bad. No dice que está mal, It doesn't say the driver's bad. no dice que el conductor está But mal. if the driver ignores that warning Pero light, si el conductor ignora esa luz, the car could experience serious damage, el coche puede sufrir muchos daños. and your emotions are the red lights Y tus emociones son esa luz roja to warn you para avisarte, so that you don't get damaged. para que tú no seas It's a dañado positive benefit of beneficio positivo of the anger. de la ira. A psychologist, Dr. Les Carter, El psicólogo Les Carter, he says anger is an emotion la ira es una emoción that speaks up for personal needs. que habla de las necesidades personales. It gives pain and hurt and loss a voice. Le da una voz al dolor y a la pérdida de la herida. If I had time to meet with each one of you, Si yo tuviese tiempo de estar con cada uno de vosotros, one of the things I would discover una de las cosas que descubriría that you've all been hurt. que todos han sido heridos.
and you felt and you had some deep emotions, y tienen emociones en profundidad, but you've never allowed to give those emotions a voice. pero no le has dado voz a esas emociones. The emotions just want to speak, Las emociones solo quieren hablar, but if we push it down, pero si las empujamos hacia abajo, the voice will get louder and las louder voces se harán and más louder altas, más duras, más fuertes on through the years. a través de los años. God also knows the fourth benefit of anger. Dios también conoce el cuarto beneficio de la ira. God's perspective. De la perspectiva de Dios, He gives you permission to acknowledge that anger te da permiso a reconocer esa ira without que tienes. without shame. sin avergonzarte. When I am working with somebody, Cuando estoy trabajando con alguien, then after a while it becomes pretty clear they're pretty angry, después de cierto momento se nota claramente que está enojada. and I'll say, "Tell me about your anger." Y le digo, háblame de tu ira. Look at my face. Mira en mi cara. See the difference? ¿Ve la diferencia? Why do I go? ¿Por qué sonrío así? This conveys acceptance. Esto transmite aceptación. Now, why do I get excited ¿Y por qué me emociono? when they start telling me about Cuando me their empiezan a anger, hablar de su ira, about their hurts? de sus heridas. Because like a medical doctor, Como un médico, I know what I'm going to do with it. yo sé lo que voy a hacer con They ellos. may not know, Quizás ellos no saben, but I know biblically what we're going to do pero with yo it. sé bíblicamente lo que vamos a hacer. Well, what did you do with Jenny's anger? ¿Y qué hiciste con la ira de Jenny? Did we go to 1 o'clock? I don't know the time, what time? A la una, ¿verdad? Más o What menos. did we do with Yeah, Jenny? yeah, about one. What, one? About one, yeah. About one. About. Is that gringo about or Latino about? That's Spanish. That's dos. Son las dos en la tarde. It's a little bit less than Latino. No? I like Latino. I like the Spanish. I like it. It was very good. When I was, another gentleman had come to see me, Vino otro hombre a hablar conmigo and he told me how his father had hurt him and his sister and his mother. y me contó cómo su padre los maltrató a él y a su madre y very a su angry. hermana y él estaba muy enojado. And I said, have you considered the possibility of forgiving your father? ¿Y tú has considerado la posibilidad de perdonar a tu padre? I'll never forgive my father. Yo nunca perdoné a mi padre. Interesante. So I said to him, is there a particular reason you cannot forgive your father? Y le pregunté, ¿hay alguna razón específica por la cual tú no quieres Normally perdonar a what tu padre? happens, ¿Verdad? Normalmente lo que ocurre, we get out the Bible sacamos la Biblia and we start showing all the bad y verses sacamos on todos los anger. versículos que ponen mal a la ira. Now there's nothing wrong about teaching those verses. They're No hay valid, nada mal con enseñar esos versículos, son válidos, but not now. pero no en este momento. So I said, lay aside for a moment the fact you should forgive your father. Así que yo dejo eso a un lado, lo de perdonar a su padre, Why won't you forgive your father? pero solo le pregunto, ¿por qué no lo perdonará? Very easy. Muy fácil. My father deserves to be punished for what he did to me. Mi padre merece ser castigado por lo que me hizo. You know what I said to him? ¿Sabe lo que le dije? I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. I thought you was a Christian counselor. Yo creía que usted era un consejero cristiano. I am. Yo soy. But what your father did to you, Pero lo que tu padre te hizo, he deserved to be punished. él merece ser castigado. You see, in Christian circles, we forget En los círculos cristianos se nos olvida that genuine forgiveness que el verdadero perdón from the heart desde el corazón does require a payment for the hurt. requiere un pago por la herida. You see, we read in Hebrews 9:22, Leemos en Hebreos 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness. sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Even God knows that. Y que aún Dios sabe eso. We read 1 John 1:9. Leemos primera de Juan 1:9. We make a mistake, we sin, we go to Jesus. Si cometemos un error, vamos a Jesús. Say, Lord Jesus, I was wrong for yelling yesterday at my Señor, wife or kids. Fallé al gritarle a mi esposa y mis hijos. What I ayer. did was wrong. Lo que hice estuvo mal. And so what does God say? ¿Y qué Dios hace? Oh, I am faithful. Y yo soy fiel. You can trust me. Puedes creer en mí. I'll do what I said I will do. Yo haré lo que dije que iba a hacer. What's the next word? ¿Cuál es la próxima palabra? He is faithful and just. Es fiel y justo. God does not just forgive you because you No asked for solamente it. te perdona, porque lo dijo, ¿no? He does it on the basis of justice.
Lo hace en la base de justicia. The reason he can forgive you, La razón por la cual te puede perdonar, because his son went to the cross and died for you. porque su hijo fue a la cruz y murió por ti. So the justice has been served. Así que la justicia tiene And que because hacerse. justice has been served, Se ha hecho justicia, now I can forgive you. entonces puedo perdonarte. And again, many of you know that. Sí, sé que muchos de ustedes saben esto. You see, my friend, the logic my friend had in his head, Mi amigo tenía en su cabeza, he says, if I forgive my father, si yo perdono a mi padre, it is like I'm letting him get off free. es como que si va de rosita, It's, I need to keep him on my hook. tengo que mantenerlo ahí, enganchado. Now the problem is, El problema es, gonna change my heart. his father was not on his hook. Su padre no lo tenía enganchado en su anzuelo. He was on his father's hook. Él estaba enganchado al anzuelo de su padre. His father was controlling him. Su padre lo estaba controlando a él. His father had been dead for 10 years. Y su padre había muerto hace 10 años. But you see, Fred in his mind Pero en su mente wanted him to pay quería que pagara for what he had done. por lo que había hecho. And that's very biblical. Y eso es muy bíblico. And we're told in Scripture Se nos dice la escritura, that, do not take your own revenge. no tomes venganza por ti mismo. And most of the time we stop right there. Y muchas veces leemos hasta ahí. But the verse goes on to say, Pero el verso but continúa. leave room for the Pero anger of deja God. espacio para la ira de Dios. Leave room for the anger of God. Deja lugar para la ira de Dios. Do you know every one of you here Cada uno de vosotros that have aquí been deeply hurt? que ha sido herido, Do you know how God felt when you were hurt? ¿sabe lo que Dios sintió When cuando you usted were estaba siendo molested, herido? Cuando usted estaba when siendo you were abusado, beaten, cuando estaba when you were golpeado, When abandonado, you were criticized? Do you know how God criticizado? felt? ¿Sabe cómo Dios se sintió? He was angry too. Él estaba enojado también, Very angry. muy enojado. But what does he say? ¿Y qué dice él? Just get out of the way. Muévete un poquito, déjame. Because I know what I am going to do Yo with sé lo que them. voy a hacer. See, you can only hurt them in time. Y que tú puedes solo hacerle un daño en el tiempo, God can punish them in eternity. pero Dios puede castigarlos eternamente. You see, what my friend did not understand, Lo que mi amigo no entendía, forgiveness was not for the benefit of his father. el perdón no era para beneficiar a su padre. Forgiveness is only the benefit of you. El perdón es para beneficiarte a ti solamente. When Jesus was on the cross Cuando Jesús murió en la cruz and he forgave those that were killing him, y perdonó a los que le estaban matando, did it change any of them? ¿cambió la vida de ellos? No, the next thing he felt was a spear No, in lo his próximo side. que le metieron fue la lanza. This was something he had to do for himself. Él tiene que hacer eso por sí mismo, por él. But most of us think Pero muchos de nosotros that it'll pensamos be for them. que estamos haciéndolo para ellos. No, it is for you. No, es para See, if you nosotros. become skilled in the tool of forgiveness, Si tú desarrollas las destrezas en you el will perdón, know that forgiveness is not for their benefit. te darás cuenta que el perdón no es para el beneficio del otro, It is for our benefit. es para nuestro beneficio. I worked with this friend of mine for 2 hours. Trabajé con este amigo por unas 2 horas. I couldn't lead him to forgive his father. No lo pude guiar a perdonar a su padre. Finally, the Holy Spirit brought the idea in my mind. Y el Espíritu Santo puso una idea en mi mente. When graduate school, I had to study Greek. Cuando estudié en el doctorado, estudié griego. And I remember when we had to study the word forgiveness. Y recordé cuando estudiamos la The palabra word perdón. forgiveness is made up of 2 words. La palabra perdón se forma de 2 palabras. The first word La primera means away. es hacia afuera, The second word is a verb. la segunda es un verbo, It means to send. es enviar. So you put those 2 words Y together, junta esas 2 palabras, and it means to send away. significa enviar fuera. Forgiveness is the process of sending the person away over to the Lord Jesus. Perdonar es un proceso de enviar la persona fuera. Now, where do we see Delante that? de Jesús. What do we see that in the Old Testament? ¿Qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? On the Day of Atonement, En el día del the one De la expiación. time a year they confess una all the vez al sins año of the que nation. el pueblo de Israel confesa sus pecados. So what do? ¿Qué hacen? They get 2 goats. Cogen dos cabras.
one here and one here. 2 cabros, 2 chivos. And then they cast lots Y entonces hacen suertes and to see who's going to get killed. para ver cuál de los dos van a matar. This lot goes to this goat here. Entonces le toca a este. He's going to get killed. Este vamos a matarlo. Poor pretty goat. Okay. So they kill this goat, Y matan a este take chivo, his este blood cabro, and sprinkle it on the altar. y cogen la sangre y la esparcen en el altar. Well, what do you do with the other goat? ¿Y qué hacen con el otro cabro? The priest takes his hand and El he puts it sacerdote pone la mano on the head of the goat. En la cabeza del And cabro he confesses the sins of the nation. y confiesa los pecados de la nación. Then they have someone take this goat Y le pide a una persona and lead it out into the desert que lleve ese cabro al desierto and turn it loose. y lo deje suelto, Sent away. enviado fuera. Now you see, ¿Ve? under the Old En Testament, el Antiguo Testamento there was no place to send that goat. no había lugar para enviar ese chivo, ese cabro. Is the word scapegoat in Spanish? Sí, We call that the scapegoat. el chivo expiatorio o el turco que le llaman aquí, ¿cómo es que le llaman? Cabeza de turco. But Cabeza de turco. today, when we confess our sin Así que cuando hoy confesamos nuestros and pecados, other sin, el pecado de otros, we send it over to the Lord Jesus, se lo estamos enviando a Jesús. and He takes it away, Y ahí Él se lo lleva. and He has it nailed on the cross. Y Él lo clava a la cruz. We see that in Colossians Y lo vemos en 3:14. Colosenses 3:14. Now the key question is, Pero la pregunta clave es, where do we send our sin now? ¿y dónde está enviado nuestro pecado ahora? Well, a skilled forgiveness person knows. A person who is skilled in forgiveness knows La persona que tiene destrezas en perdonar sabe that forgiveness is the process of sending the person who hurt you que el proceso de perdonar es el proceso de coger a esa persona, enviarla and his sin y su pecado to the Lord Jesus al Señor Jesús and releasing him with Jesus. y liberarlo hacia Jesús. We're told in 1 Peter 2:24, Vemos en Primera de Pedro 2:24, and Jesus himself, Jesús mismo, he bore our sins Él llevó nuestros pecados on his body, en su cuerpo and for by his wounds we were y healed. por su llaga fuimos sanados. I want to pause there for a minute. The verb there Quiero pasar un minuto. El is- verbo ahí means past tense, means está in en the pasado, past. o sea que pasó ya ocurrió. Unfortunately, Pero some churches say, by his desafortunadamente, wounds we are healed now. algunas iglesias dicen que por su llaga somos sanados ahora. It's not biblical. No es bíblico. How were our wounds healed? ¿Cómo fueron sanadas nuestras heridas? En la cruz. On the cross. God is a righteous judge. Dios es un juez justo. He will receive the person you send over and their sin. Él va a recibir la persona que tú estás enviando en su pecado. There's two kinds of people, Hay dos tipos de personas. and you are one of two kinds of people. Usted es una de esas dos personas. Maybe you have been deeply hurt, Se ha sido profundamente herido and you've carried that hurt for years. y has cargado con esa herida por muchos años. What actually has happened Realmente lo que ha ocurrido is you've put this person in your heart, que has colocado a esa persona en tu corazón, in the prison of your heart, en la cárcel de tu corazón. and you are totally responsible for that person. Y tú eres responsable de esa persona todos los días. You lock him or her into your heart. Tú lo encerraste en tu corazón, a él o a ella, There's two things you cannot do. y hay dos cosas que no puedes hacer. You cannot express love. No puedes expresar amor, You cannot receive love. no puedes recibir amor, The door is locked. porque la puerta está cerrada. That's why Dr. Rubin states Porque esto el doctor Rubén dice, that anger that's been stuffed inside, porque la ira que está encerrada it functions like a block or a lock funciona como un bloque o una cerradura on other emotions. hacia otras emociones So the person who is angry, de la persona que está he enojada, may not know it, que quizás no se da cuenta, but he cannot receive love or express pero love. no puede recibir amor ni dar amor. Angry people do not feel loved, La persona en ira no puede sentir amor and angry people cannot express love. y la persona en ira no puede And expresar amor. sadly, those of you who are living with an angry person, Tristemente, si usted está viviendo con una persona maybe a husband or a en wife, ira, su esposo, su esposa, you don't feel love. no siente ese amor.
But then we have what's called the senders, the people who do forgive. También tenemos a los que envían. See, what Los does, que the, perdonan. what does the sender know? ¿Qué sabe los que envían? He understands the concept that the hurt that he experienced must be punished. Él entiende que la causa de su herida tiene que ser castigada. In most societies, En muchas sociedades, legal revenge or punishment is carried out in jail or a prison. la venganza legal se hace en la cárcel o un castigo. So I just thought of a word picture. Así que yo me hice una imagen Just Jesus responsible to take revenge or punishment. que si Jesús es responsable de tomar castigo, I just picture in my mind. yo me hago una imagen en la mente. He may have a jail, I don't know. Quizá él tiene una cárcel, no sé. But I know we were told to send this person Pero yo sí sé que esta over to persona him se nos ha pedido que and le his enviemos sin. y con su pecado. Now, what I said to my friend, Lo que le dije a mi amigo, you got a choice. tienes una opción. You're like a policeman in a small village, Tú eres como un policía en una pequeña aldea and you catch a prisoner, y tienes un prisionero, but you're the only one that can watch him. pero tú eres el único que lo puede vigilar Then you get an email from the capital. y recibes un correo electrónico de You la say, capital "Hey, you can send the prisoner and his conviction papers to y them, puedes enviar al preso y sus papeles and we'll put him in our y jail, lo pondremos en nuestra and he'll cárcel serve his sentence in our jail." y será sentenciado en nuestra So you have a cárcel. choice. Así que tienes una Keep opción, that prisoner in your jail mantener la persona en tu or cárcel transfer him out o transferirlo fuera and put him in the y big ponerlo jail. en la cárcel grande. And then you're free Y entonces estás libre. to go out and have De salir, ribs comer and costilla, paella, and a lot of good churrasco. things. Y muchas cosas buenas. And when I mentioned that to him, Cuando le dije eso, he was sitting on the couch estaba sentado en un sofá and he spun off the couch y dio vuelta y salió del sofá and he got on his knees y se arrodilló. and he sent his father and his sin Y él envió a su padre y su pecado over to the Lord Jesus. al Señor Jesús. Well, what do we do with Jenny? ¿Qué hacemos con Jenny? When we met with her, Estuvimos con ella. tell me what happened. Dígame qué pasó. Her parents never married. Sus padres nunca se casaron, They just lived together. solo vivieron juntos. There was no stable home. No había un hogar estable. Her father was unfaithful to his mom. Su padre era infiel a su madre. He produced 9 different children from 5 different women. Produjo 9 niños de 5 mujeres He diferentes. abandoned her and her La brother and her abandonó y mother. a su madre. The mother even told her that their dad did not want her. Incluso su madre le dijo a ella que su padre no la quería. The mother would beat Jenny and her sister every day. Su madre le pegaba todos los días a ella y a su hermana. When Jenny had been raped by an uncle when she was 9 years old, Y Jenny fue violada por un tío a los 9 años. and by other men when she was 16. Luego cuando era 16 fue otra vez She had been drugged and raped violada. at 10. She'd been drugged and raped at 10. y fue endrogada y She was violada a los 10 by años. molested by other relatives. Fue abusada por otros familiares. Now you know. Así que ya sabe, She carried that in her heart. ella llevaba todo eso en su Each corazón. time she said something, Y cada vez que ella decía algo, I said, fantastic, yo decía fantástico, because I know what it's going to do with it. porque yo sé que es lo que podemos hacer con eso. I could tell you about the prayer, Puedo contarte de la oración, but I would like to do something different. pero te voy a pedir que hagas algo diferente. This is just for you. Esto es solo para ti. I'm not going to ask you to stand. No te voy a pedir que te pongas de pie, I'm not going to ask you to raise your hand. ni que levantes la mano. It's strictly between you and God. Esto es entre tú y Dios. But many of you have come here today, Pero muchos de vosotros habéis venido aquí and hoy my heart goes out to you. y mi corazón está con ustedes. You've got some people in the prison of your heart. Tienes algunas personas en la prisión de tu corazón. It doesn't make you a bad person. No te hace eso una mala persona, It just means that you're not having a happy life. pero eso significa que no tienes una vida feliz. I'm going to lead you in the same prayer Te voy a dirigir a la misma oración that I prayed with Jenny. que yo oré con Jenny. So I'd like for each one to bow Así your que le head voy a and pedir close que your cada uno eyes. baje su cabeza. If you're not going to lead this prayer, please respect the other people. Y aunque no vaya a hacer la oración, que respete los otros que van a hacerla. It's not complicated. No es complicado. In your mind, En su mente, just picture the person who hurt you Imagínese- standing next to you. la persona que está al lado suyo
Then you say to Lord Jesus, y diga al Señor Jesús, Lord Jesus, Señor Jesús, this is whoever. eso es pues quien sea que sea. Before I transfer them over to you, Antes de transferirlo hacia ti, I want to tell you quiero decirte what they did to me. lo que esta persona me hizo a mí. And I'm going to take about 30 seconds, Voy a dejar unos 30 segundos feel the anger, para que usted sienta esa ira, feel your hurt, para que usted sienta esa and herida. now tell Jesus Y ahora le diga a Jesús specifically específicamente what they did to you. lo que le hizo esta persona. Be specific. Sea específico. Then say, Lord Jesus, Entonces diga, Señor Jesús, I realize it's your responsibility to punish them, yo entiendo que es tu responsabilidad, castigarlo. however, because of your death on the cross, Sin embargo, por tu muerte en la cruz, I ask you to grant them grace, mercy, and pardon te pido que tengas misericordia y gracia para con esta persona that they don't deserve. y perdón que And no I- merece. And I now send them and their Y sin ahora los envío y sus pecados over to your Jesus jail. hacia tu cárcel. And I leave them with you. Te los dejo allí And I say goodbye. y les digo adiós. Then walk away. Y entonces ve saliendo tú del lugar Say, Heavenly Father, y di, Padre Santo, I acknowledge in my heart I cannot change history. yo reconozco en mi corazón que no puedo cambiar lo que ha ocurrido. But I now, in the name of the Lord Jesus Christ, Pero ahora en el nombre de Jesús ask you to break the power and control that history has had on me. te pido que rompas el poder y el control que estos sucesos han tenido sobre mí. If any generational curses have come down to me because of those sins, Quizás algunas maldiciones han venido a mí por estos pecados I hold the blood of Christ. y lo entrego a la sangre de Cristo I break the power and control that they've had. y rompo el poder y el control de esto. And I now purpose in my heart Y entonces tomo el propósito en mi corazón what I will use what was done to me que yo utilizaré esto que me han hecho a mí and what I've done with it y lo que he hecho yo con eso to help somebody else. para ayudar a otros, For by your wounds para sanar we tus were healed. heridas, porque por tus heridas fuimos sanados By my wounds y por mis heridas may I heal others. yo pueda sanar a otros. And then maybe you're here for the first time. Quizás estás aquí por primera vez You're wondering what this is all about. y quieres saber de qué se trata esto. You've heard about Jesus dying on the cross, Has escuchado de Jesús al morir en la cruz and you've heard that God so loved you y has escuchado que Jesús te amó de tal manera that he gave his only begotten son Jesus que dio su único hijo to die on that cross. para morir en esa cruz. But if you would believe in Jesus Pero si tú crees en Jesús as your Lord and Savior, como tu Señor y Salvador, you will not be punished, tú no serás castigado. but instead En lugar de eso, you'll have everlasting life with Jesus. tendrás vida eterna con Jesús. We all have sinned. Todos hemos pecado. I have. Yo he pecado. And the wages of that sin Y el pago de ese pecado is separation from God. es separación de Dios. But the gift of God Pero el regalo de Dios is eternal life es vida eterna if si you receive that gift. recibes ese regalo. How do you do that? ¿Cómo lo haces? Romans 10, 9 and 10. Romanos 10, 9 y 10. If we would confess that Jesus is going to be Lord of my life, Jesús es el Señor de tu vida and I believe he died and was raised from the grave, y crees que Él se levantó de los muertos, I can receive that gift and have eternal entonces life. puedo recibir vida eterna.
God demonstrated his love towards you, friend. Dios demostró su amor por ti And while you were yet sinners, en que siendo aún pecador, like me, como yo, Jesus died and paid for your sin. Cristo murió y You pagó can- por tu pecado. You have a choice today. Tienes una decisión que tomar hoy. Be punished forever because of your sin, Decir castigo eterno por tu pecado or receive a free gift o recibir un regalo of salvation de salvación through Jesus a través de Jesús. by inviting him into your life Al invitarlo a tu vida to be your Lord and be your para Savior. ser tu Señor y Salvador. The choice is yours. Es tu decisión. Pain Dolor or happiness. o felicidad. What is your choice today? ¿Cuál es tu decisión hoy? All you have to do, Solo tienes que again, say, Lord Jesus, decirle al Señor, I Jesús, acknowledge I'm a sinner just like reconozco que Chuck, soy un pecador como Chuck. and I thank you for dying on the cross for me. Te doy gracias por morir en la cruz por I mí. now invite you into my life Ahora te invito a mi vida to be my Lord para ser mi Señor and be my Savior. y de ser mi Salvador. Today, Hoy I want to receive that free gift quiero recibir ese regalo and be adopted in your y family. ser adoptado en tu familia. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amén. That was. May I encourage you, Quiero animarles, if you would, si pueden, to seek out some of the leadership here at the church buscar a algunos de los líderes aquí de la iglesia, and share with them compartir con ellos what God did in your heart lo que Dios ha hecho en su corazón for His glory. para su gloria. I'm going to ask you one small favor. Voy a pedirle un solo favor, Would you join me que se unan a mí in expressing appreciation en darle agradecimiento for my translator? Gracias, gloria al Señor. Bueno, hermanos, y si tú hiciste por primera vez esta oración y este paso de fe, te vamos a esperar aquí adelante para orar por ti, darte un regalo. Y los demás hermanos, pues creo que no hay más que añadir. Que Dios les bendiga y que tengáis un buen y bendecido principio de comienzo de semana. Amén.